La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otro programa de El Laberinto. Estamos como cada semana presentándoles esta propuesta que tiene que ver con un programa de análisis, un programa de reflexión, un programa que, si bien es cierto, aterriza en el mundo de la cultura y los libros, no se despega tampoco de esta realidad tan peculiar que tiene Bolivia. Mi nombre es Andrés Canseco y durante los siguientes minutos estaremos inevitablemente analizando esta coyuntura que nos tiene nuevamente en un país al borde de la convulsión. Agradecerles a todas las personas que nos dan likes, que nos comparten el contenido, que nos dejan sus comentarios y que están siempre atentos al contenido de la página y del programa. También agradecer a la señal de radio La Voz Universal 91.2 que retransmite el programa y por supuesto al nuevo canal online La Voz Universal.tv que tiene entre su grilla con mucho honor al programa de El Laberinto. Iniciamos esta particular semana. Nos hemos tenido que fumar un fin de semana bastante complejo porque dentro de esta locura que significa el país hay personas que se niegan a aceptar este nuevo escenario. Un escenario que no es el del 2016, que no es el del 2019, pero que quiere parecerse según lo que quieren, según los antojos de algunos autoritarios. Unos autoritarios que, disfrazados, que ocultos tras algunos otros de sus marionetas, intentan hacer insostenible nuestra convivencia. No hay duda de que la mentira constituye, como diría Ravel, la fuerza más grande que mueve al mundo. El problema está además en que sobre esa mentira se está queriendo construir o destruir, mejor dicho, lo poco que queda de este país. En su primer tomo, en la introducción a su primer tomo de El mundo como voluntad y representación, Arthur Schopenhauer menciona: la vida es corta y la verdad obra y vive largamente. Digamos la verdad. Y menciono este tema de la verdad porque mucho de este relato o metarrelato, si tienen alguna inclinación posmoderna, se está construyendo en base a una mentira, a una fantasía, a una sucesión de hechos bastante sacados de la realidad. Lo interesante acá es que lejos de tener que contarnos la historia, lejos de tener que recrearnos la historia, el único ejercicio que nos queda es solamente hacer un poco de memoria de algo que ha sucedido hace año y medio. Me refiero, por supuesto, a esta idea del famoso golpe de Estado que ha desencadenado lo que decíamos hace minutos, esta imposible convivencia. Es interesante cómo, a través de un fuerte ejercicio mediático, a partir de la repetición, de la tergiversación, pero además de unas teorías bastante locas, se quiere construir esta idea de ya que venía desde hace tiempo, de que entre octubre y noviembre del 2019 hubo un golpe de Estado en Bolivia. Fundamentaciones para negar esto hay muchísimas. Tenemos, por supuesto, muchas de carácter jurídico, de carácter constitucional, de carácter social, de carácter político, pero también tenemos muchas de carácter moral. En una de sus crónicas, Albert Camus escribe: la unión que necesitamos es una unión de hombres decididos a hablar claro y a correr riesgos. Y creo que hemos asumido esa realidad. Yo particularmente tenía
la duda de cuándo iba a responder o con cuánto énfasis iba a responder la sociedad boliviana luego de la detención no solamente de Yanine Áñez, sino también de algunos policías y de algunos miembros de las Fuerzas Armadas por este famoso asunto del golpe, que tiene que ver no con justicia, hay que decirlo, sino que tiene que ver con una sanguinaria sed de venganza. Ese espíritu revolucionario, ese espíritu, y no lo digo como halago por si acaso, para mí el espíritu revolucionario no es un mérito, al contrario es un demérito, busca generar este tipo de venganzas, busca asentarse en la venganza, y hay muchas elucubraciones que se han hecho estos días acerca de cuál es la causa y qué se busca con esto, mucho más que es precisamente luego de las elecciones nacionales y departamentales, que empieza a reflotar esta persecución, y digámoslo con todas las letras, esta persecución. Y claro, uno puede entender que este ánimo de persecución siempre ha estado presente en el movimiento del socialismo, es su naturaleza, se alimenta de esta. Pero además hay una especie de ánimo, para mí, de querer rayarle la cancha a los nuevos actores políticos y a los no tan nuevos que han reincursionado en esta arena tan peculiar que es Bolivia. El momento de decirles: yo mando, yo decido, yo elijo, yo marco tu futuro. Y ojo con lo que me dices, y ojo con cómo te opones. Pero más allá de defender personas, y esto es lo importante para nosotros como ciudadanos, y es una herencia de lo que podemos rescatar, de las tantas cosas que podemos rescatar del 2019, que a pesar de sus sombras y de la posterior derrota electoral del 2020, nos deja muchas enseñanzas. Y es que hemos dejado, o estamos dejando, por fortuna, esa idea de dejar de defender, estamos dejando la idea de defender solamente personas, figuras, caudillos, sino empezamos a defender valores y principios. Por supuesto, no en todos los casos, por supuesto, habrá todavía que seguir inculcando esa necesidad, pero hay un buen tránsito hacia aquello. Muchas de las personas, y me incluyo entre ellas, fuimos ferozmente críticos contra el gobierno transitorio por sus actuaciones, por cosas que no nos parecieron, no solamente en el manejo de la cuarentena, sino también en el manejo del Estado. Sin embargo, sería un error pretender o asumir que la detención y el prácticamente secuestro de Yanine Áñez, porque hay una ilegalidad flagrante ahí que ya vamos a comentar más adelante, es algo que se lo merecía, como dicen algunos, o que se puede llevar a cabo de esa manera sin contemplar las reglas del juego. Por eso les hablaba hace minutos de lo que era el retorno a la peor cara del 2018, 2008, 2009, 2010, caso terrorismo 1, caso terrorismo 2. Esta idea de que bajo la idea de justicia o de la idea de cierta revancha se puede iniciar una cacería y una persecución. Hay algunos datos que van más allá de los estrictamente legales, que tienen que ver con criterios morales y éticos. Lo comentaban hace día unos amigos que tienen más años que yo y que lo recordaban de mejor manera tal vez, cómo fue la época en que García Meza le da el golpe a Lidia Gayler Tejada, encima era pariente suyo, y creo que y mencionaban que ni siquiera él, siendo el sanguinario sujeto que fue, trató a Lidia Gayler de la manera en la que se trató a Yanine Áñez. Hay una especie de saña que existe, y no solo con Yanine Áñez, existe con cualquier disidente del movimiento al socialismo. Se han dado cuenta, si ustedes revisan las imágenes de la detención de Yanine, cómo ella se da formas de hablar a través de un cuadrito ese por el que se puede abrir la reja, o cómo se la sienta en un lugar en que se la trata de manera indigna. Y esto es algo sistemático dentro del Estado boliviano, por cierto, va más allá de Áñez. Cuando uno cae en la policía por alguna razón, hasta el pestilente lugar, hasta los anaqueles que huelen a los años 80, esas máquinas de escribir oxidadas, ya son una manera de decir a qué está yendo uno, a sentirse perseguido, a sentirse amedrentado, a sentirse en inferioridad de condiciones en cuanto a derechos. Y más aún cuando se trata de Yanine Áñez y el entorno político, insisto, y la hazaña que hay.
lo decía el otro día en redes y se puso bastante notoria la reacción de los comentarios, no solo de mi parte, sino de varios individuos. ¿Cómo es posible que habiendo pasado el 8 de marzo, habiendo hablado tanto del respeto a la mujer, de la persecución, de la violencia, habiendo marchado para tantas cosas, no se diga una sola palabra sobre la detención y la humillación a la que fue sometida Yanine Áñez? ¿Dónde están los colectivos feministas? ¿Dónde están todas esas personas que marcharon, o que marchan, o que protestan? ¿O es que por tener cierta condición Yanine Áñez no va a ser considerada mujer? Y lo menciono porque no es la única institución que brilla por su ausencia. Lo son también algunas universidades, facultades de derecho, universidades públicas y privadas. Lo son algunos grupos empresariales. Me cansé de etiquetar a Fernando Hurtado y a la CAINCO en Twitter y lo vieron, pero pidiéndoles una opinión al respecto, alguna manifestación, algún comunicado. Y lo que obtuve fue una gran sorpresa al hacer un poco de scroll y ver que el último tweet o el último retuiteo de Fernando Hurtado es de una reunión con el ministro del Castillo. Inocencia la mía, por supuesto. Lo había con un ánimo lo hice también con un ánimo de ver hacia dónde lanzaba esa su muy conveniente posición. Hay que recordar que cuando Yanine Áñez estaba en el poder, se reunían y la recibían con un evento en CAINCO. Entonces, ya sabemos para dónde van los intereses generalmente de algunos empresarios. Y así nos podemos encontrar con varias instituciones que aún ahora brillan por su ausencia. Rescato hasta el momento en que estamos hablando, el comunicado de ICACRUZ, el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz, es igual un comunicado timorato, un comunicado que se escuda en su proceso eleccionario interno para decir que no pueden opinar sobre la coyuntura nacional. Una total estupidez, una total barrabasada. Pero bueno, más allá de esa gente y muchísimos más que podríamos nombrar que todavía no se han manifestado, hay otros que sí y lo han hecho de manera muy valiente. Hay un comunicado que me parece increíblemente oportuno, rápido y concreto de la Organización de Estados Americanos, de parte de su secretario. Debo admitir que a pesar de las luces y sombras y odios y amores hacia Almagro, este comunicado es muy importante y lo voy a decir en su causa, porque es oportuno. Porque raya una cancha que en su momento no se hizo y que por eso tuvimos esa crisis durante tanto tiempo y ese abuso durante el gobierno de Morales. Entonces el comunicado de la OEA, que insta a la independencia de poderes, que insta a la comisión a la creación de comisiones internacionales que verifiquen la transparencia, que insta además a que paren las detenciones y los abusos sobre el poder judicial, es un comunicado saludable y además muy, muy oportuno. Hay comunicados en el caso específico de la jueza Mendizábal de Chuquisaca, que ya vamos a comentar en unos minutos, que también están siendo apoyados por algunas universidades, la Escuela de Jueces, el Colegio de Abogados de Chuquisaca. Entonces hay también gente que lo está haciendo. Y por supuesto está la ciudadanía, que se manifestó masivamente en varios departamentos. Insisto, yo no esperaba ese gran apoyo tan rápido. Me parece que hay muchas cosas con las que uno puede no estar de acuerdo, y es sano que así sea con la dirigencia, tanto cívica como política, saliente y entrante, pero hay que recordar que, como nos decía Camus, es un tiempo de unir hombres fuertes y que asuman los riesgos. Y creo que la unión en este caso tiene que ver con algo mucho más grande que los afanes partidarios. Lo ha entendido la ciudadanía, o lo está entendiendo. Ojalá que lo entienda también la clase política y la clase cívica. Y estamos comentando acerca de las particularidades bastante jocosas que pueden tener este tipo de acusaciones. Mencionaba hace rato el tema de la juez Mendizábal en Chuquisaca, que de una manera muy valiente, como podemos ver, ha mandado a estudiar derecho a quienes quieren romper la independencia del órgano judicial. Pues bueno, que estudien derecho, que estudien un poco el derecho y sepan que los jueces somos independientes en el ejercicio de nuestras funciones. Eso lo dice la Constitución Política del Estado, eso lo dicen los tratados internacionales, lo dicen los principios de Bangalore. Entonces, los jueces somos independientes. Para eso existe el sistema de impugnaciones
que bueno, si no están conformes con mi decisión, hay gente que puede revocar esa decisión, hay superiores en grado que pueden hacerlo o no. Mire, yo soy una persona que acaba de salir de la muerte prácticamente por la enfermedad que he tenido y le he prometido a Dios que no voy a hacer maldades, que nunca voy a hacer maldades. Una declaración que seguramente va a hacer eco y además necesita del respaldo de otros tribunales y de otros jueces. A ver, quiero que se entienda bien esto. No se trata de la defensa de personas, se trata de recuperar principios, terminar tal vez una tarea que quedó truncada en 2019 y que se puede todavía reencauzar. Entonces, ese tipo de rechazos a las injerencias, ese tipo de expresiones contra el abuso político son muy importantes. Además que marcan un poquito lo que les decía, la pésima calidad de quienes realizan este tipo de acusaciones, este tipo de triquiñuelas legales por parte del gobierno. Entre ellos hay un capítulo especial para el ministro de Justicia, un completo incompetente y además una persona con muy bajo criterio jurídico, no solo político sino jurídico. Pero en el caso específico tenemos acá para compartir, y lo vamos a poner en la página, toda la imputación formal de este famoso proceso de justicia, que por supuesto tiene que ver más con venganza, encabezado y que se fue presentado, recordarlo, a fines del año pasado por la entonces diputada Lidia Patti, una figura bastante pintoresca, y no me refiero a su vestimenta. Es interesante porque parte de la acusación, como pueden ver ahora, se basa en un libro titulado Golpe de Estado, la historia no contada de una conspiración, segunda edición especial 2020. En ningún momento siquiera se pone el autor del libro. No sé quién será el autor de ese libro. Yo no sé, de verdad. A ver, yo no sé qué criterio tienen estas personas. Primero, que realizan este tipo de querellas. Segundo, quiénes las reciben, quiénes las evalúan y quiénes les dan curso. Porque un libro que ni siquiera es citado, que ni siquiera es bien citado, porque hay algunos fragmentos, pero que ni siquiera es identificado en su autoría, se vuelve un elemento para el accionar del Ministerio Público. Pero no solo eso. En su punto 4 marca como un antecedente una nota de radio TV Chiquitania de fecha 10 de noviembre del 2019. O sea, es tan convincente, hemos dicho, es tan pobre y tan poco convincente ese relato que se tiene que recurrir a eso. Además que siendo una acción del Ministerio Público, deja de tener ningún carácter legal. Si ustedes leen el documento, se van a encontrar con que es un elemento completamente político, con declaraciones políticas, y que muestra, insisto, la pobreza, la mediocridad, la baja calidad que hay dentro de los funcionarios del gobierno. Ni siquiera para perseguir tienen un poco de cerebro y de talento. Continuamos analizando este peculiar escenario boliviano que muchas veces nos saca de nuestros planes. Uno quiere pensar en retornar a cierta normalidad, evitar que la salud se sienta, o que el sistema sanitario se sienta más golpeado por el virus o por otros males, pero se tiene que encontrar con estas cosas. Y lo decía el otro día, por si acaso, antes de que se nos ponga, porque puede pasar, ojo, no es el primer lado del mundo en que pasaría, en que bajo el pretexto de la salud y demás se vuelva a la gente a encerrar y no se la permita protestar, o que la misma gente empiece a tener miedo. Y lo voy a decir tal como lo dije en la transmisión que hice el otro día en vivo desde el auto. La salud es lo más importante, sí, pero no es lo único importante. O sea, hay otras cosas que también tienen que hacernos salir, no solamente de la casa, sino también de nuestra estrechez mental. Mencionaba hace rato el tema de la jueza Mendizábal y el inmediato accionar que han tenido sobre ella para amedrentarla, para perseguirla y demás. Una juez que, bueno, ya que en su fallo le dio libertad irrestricta a Yacir Molina, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, pero que además juega todo esto en una especie de una lógica del terror. Sí, y uso la palabra terror de manera consciente, sea lo que me estoy metiendo al decir terror,
Terror porque volvemos nuevamente a esta época 2009-2010 en que ya no se sabe qué va a suceder. Circulan listas, circulan rumores, quien ose disentir y mucho más oponerse se asume como como alguien que está en riesgo y hasta se empieza a callar y hasta empieza a dejar de opinar solamente por eso. Por eso es importante no ceder ante el terror. Todos tenemos ese miedo, todos sentimos esas preocupaciones, pero es importante no ceder ante ello. Primero porque lo que se puede perder es muy grande. Segundo porque la razón nos asiste. No solamente nos asisten amores a banderas, a himnos, nos asiste la razón. Nos asiste la defensa de algo que fue la defensa de una voluntad popular que fue engañada a través de un fraude. Entonces el terror no nos puede minar. Y lo van a hacer, van a recurrir a todo el terror posible. Fíjense, hay cosas que son terribles. No se puede allanar un domicilio, aún con orden judicial o del Ministerio Público, de la Fiscalía, en horas de la noche. Hay horarios para eso. A la señora Áñez y a sus sobrinos, insisto que tampoco se trata de generar una hora sobre ellos, pero estamos hablando de hechos y de principios, no de personas. Lo sacaron a la madrugada de su casa. Eso es completamente ilegal. Eso es prácticamente stalinista. No es prácticamente, es stalinista. Podemos recordar uno de los grandes fragmentos de Alexander Solzhenitsyn, Premio Nobel de Literatura de 1970. En su primera parte, cuando empieza a contar todo lo que sucede cuando un hombre es llevado al Gulag, hay un capítulo que es muy fuerte y tiene que ver con la detención. Y justamente es eso lo que está pasando. Una detención que no respeta procedimientos, que no se acerca siquiera a la legalidad, que no se apega a ninguna norma ni a ningún principio jurídico. Es justamente esa idea del terror, esa lógica del terror en la que se mueve. No se olviden que teníamos que hay un jacobino todavía por ahí, el que se llamaba el último jacobino. Y este terror, insisto, tiene ese objetivo de desmoralizar, de hacer que la gente se calle, de hacer que la gente no salga a protestar. Insisto, hay mucho que se puede perder, pero también hay mucho que se puede recuperar. Y la tarea de recuperarlo empieza justamente asumiendo la importancia de este desafío. El terror no nos puede hacer retroceder. El terror más bien tiene que ser una especie de ejemplo de lo que puede pasar y de lo que hay que evitar. Pero si recordamos al Solzhenitsyn, también tendríamos que recordar a otro autor, porque es también parte de lo que les decía hace rato. Me refiero a Orwell. Seguramente muchísimos ya están cansados de escuchar las comparaciones de los gobiernos autoritarios con 1984, Rebelión en la Granja, obras que siempre vale la pena revisar. Pero hay un hecho particular que a mí me parece interesante en esta analogía boliviano-orwelliana, esta realidad orwelliana en Bolivia, que es la idea de borrar el pasado. Hace minutos observaba cómo, y lo trataba de verificar y lo lograba, cómo el Twitter oficial de la Cámara de Diputados de Bolivia borraba un tweet que ellos mismos habían sacado del año 2019, en el que están levantando la mano todos los diputados por unanimidad, tanto del movimiento al socialismo como de las otras tiendas políticas, aprobando la ley que le permitía gobernar durante ese periodo transitorio a Yanine Áñez. Lo borraron pensando que nunca nadie le saca screenshots o que se puede olvidar la gente, etc. Lo mismo hizo la Defensoría del Pueblo. Hay un pedido de la Defensora del Pueblo, esa mujer tan laxa, tan amigable con los abusos del partido del movimiento al socialismo, pero a la vez tan dura con otros partidos. Exactamente, su oficina había tuiteado igual, sugiriendo la renuncia ya en noviembre del 2019. También lo borraron. Insisto, esta es una práctica muy stalinista. Hay que recordar que Stalin borraba de las fotos a Trotsky, ya en ese tiempo, sin la existencia de Photoshop. Hay que recordar también cómo es que es de importante el tema de la educación, porque a través de la educación también se puede ir borrando la historia real y acomodándola de una manera muy conveniente.
Por eso es que nos preocupan tanto estas cosas, porque no solamente es un atropello político, sino es un atropello intelectual, cultural y moral. Es por eso que estamos angustiados y estamos con esta clase de expresiones, de necesidad de comprender la dimensión de aquello frente a lo que estamos. No es un camino fácil, lo decía hace rato, pero tiene que hacerse. Tiene que intentar, por lo menos, como aquella vez en el 2019, hasta por dignidad, generar una corriente, primero de opinión pública, esperemos que no se desencadene en violencia, ojalá que no, pero una opinión pública que busque desenmascarar muchas cosas, que busque evitar que la mentira siga sembrando su raíz y que siga asentándose no solamente en el presente, sino en el pasado, para modificar una de las gestas más importantes de la historia de Bolivia. Otro de los elementos que hay, que son muy mentirosos, es esta idea de que hay una superioridad moral en ciertas clases populares y que ellos no podrían ser violentos y que todas sus luchas hubiesen sido justificadas y hubiesen sido en pro de la democracia, llámese Sencata, como hacer volar una planta de gas, ya sabemos lo que hubiese pasado, como por ejemplo marchar según ellos pacíficamente, cosa que es completamente falsa. Si algo no tienen en las huestes del movimiento del socialismo es un deseo de paz, insisto, tanto a nivel masa como a nivel dirigencial se mueven muy bien en el conflicto. Ese es parte de eso se alimentan, de eso está nutrido su partido. Y al parecer, si bien ganaron bastantes municipios, querían tener una victoria más aplastante en las elecciones pasadas, así que también eso se complementa en este panorama. Son falsos pacifistas que seguramente acuden a fundaciones y a foros de derechos humanos para quejarse cuando son víctimas de la represión, pero cuando ellos son los violentos, cuando ellos son los abusivos, no hay quien pueda quejarse acerca de sus actuaciones. Finalmente voy a quedarme con esta última reflexión, agradeciendo a todas las personas que nos ven, que han dejado sus likes, que nos dejan sus comentarios. Es un programa donde sí me siento indignado, si lo han podido notar. Sí me siento molesto por todas las cosas que pasan. Y creo que no soy el único. Hay muchas personas que nos ven, que nos escuchan, que también están, imagino, en esta misma situación. Y para finalizar me voy a quedar con esta teoría lo que yo le llamo la teoría del muñeco. Porque me pregunto, porque es una teoría, porque no tengo una respuesta clara. Y es, ¿qué es Luis Arce? De verdad, yo no creo que esté gobernando Luis Arce. Por supuesto, formalmente él es el representante del gobierno, pero hay momentos en que no solamente en el discurso, sino en la práctica, no es más que una marioneta, no es más que un títere. Y ojo, ¿no? Y ojo, porque esto ha pasado. El otro día un gran amigo ponía este comentario, y lo pueden buscar ustedes en Google o en cualquier otra fuente, lo que pasó con Héctor Cámpora y el caso de Argentina. Un gobernante que había vivido tanto a la sombra de uno que simplemente no pudo hacer más en determinado momento, y que fue siempre su sombra, y que sí cumplió obedientemente lo que le mandaban. Ese es el caso de lo que tenemos acá. Una gente, una ciudadanía, un sector de la ciudadanía bastante inocente, que se creyó la idea de que Arce era diferente, o que se sigue creyendo esa cosa de el ala moderada del movimiento del socialismo. Eso no existe. Eso no existe. Sáquenselo de la cabeza. No existe un ala moderada. Todos van por todo. Buscan botín, y ese botín se llama Estado. Buscan presas, y esas presas son las personas que están siendo perseguidas. Buscan tesoros, y ese tesoro para ellos es quedarse en el poder. Así que, sin miedo de poder desenmascarar esta idea del ala moderada y el ala radical, hay que decirlo así, como que este partido azul es aún la peor desgracia que ha podido caer para nuestros tiempos. Bien, ahora sí vamos finalizando. Agradecerles nuevamente a todas las personas que nos han dejado likes, que dejan sus comentarios, que comparten el contenido del programa, que comparten también la información que estamos sacando durante estos días tan peculiares.
agradecer a Radio La Voz Universal por retransmitir el programa, agradecer al Instituto de Ciencia, Educación, Economía y Salud, agradecer por supuesto a lavozuniversal.tv, el nuevo canal online que tiene entre su grilla al laberinto, y me quedo con el simple mensaje de que la libertad no es algo que se nos regala. La libertad es algo por lo que lamentablemente, y más en países latinoamericanos, tenemos que defender, tenemos que preservar, pero para eso debemos comprenderla primero. Desde ese espacio, desde el laberinto, durante los más de 2 años que hemos estado, tratamos de hacer hincapié en la importancia de defender estos valores como la libertad, la democracia y otros, para que justamente cuando vengan estos momentos difíciles, complicados, podamos tener la conciencia, podamos tener aún más la conciencia de lo que está en riesgo. Mi nombre es Andrés Canseco y nos volveremos a encontrar ya sea en la siguiente semana o ante cualquier transmisión en vivo que haga falta en este tan peculiar país. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.